En México, al menos 11.000 personas permanecen en albergues dispuestos por el gobierno tras el paso del huracán Odile por el estado de Baja California Sur. Al menos 135 heridos, 239.000 hogares sin servicio eléctrico y cientos de daños materiales dejó el fenómeno. Pese a que Odile ya se degradó a tormenta tropical, el estado de alerta permanece por las intensas precipitaciones y vientos que traerá especialmente al centro de México. Pese a que Odile fue degradado a tormenta tropical, la alerta en el estado de Baja California Sur se mantiene. El sistema traerá intensas lluvias y vientos de hasta 140 kilómetros por hora a su paso hacia el noroeste mexicano. Al menos 30.000 turistas, 26.000 de ellos extranjeros, permanecen atrapados en la región debido a que los aeropuertos de San José del Cabo y La Paz fueron parcialmente destruidos cuando el huracán golpeó la costa pacífica de la nación el pasado domingo. Las autoridades anunciaron la creación de un puente aéreo para trasladarlos. Aunque Odile no ocasionó la muerte de ningún ciudadano, provocó lesiones a al menos 135 personas. 11.000 buscaron refugio en los 164 albergues dispuestos por el gobierno. En NTN 24, Raúl Benítez, analista de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que el sistema de prevención de la nación norteamericana ayudó a que no hubiera víctimas que lamentar. Hay un sistema de prevención exitoso que está funcionando bien, un sistema de prevención que con 48 horas estuvieron alertando a la población por todos los medios disponibles y entonces preparando a todos los pobladores a esto. El huracán dejó 239.211 hogares sin servicio eléctrico. La localidad de Los Cabos quedó incomunicada por vías aéreas y terrestres. No hay agua potable. La caída de árboles y postes se suma a los inmensos daños materiales. Más de 3.000 oficiales de la Marina y el Ejército se desplegaron en la zona con el fin de colaborar con los organismos de socorro para atender a los damnificados. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantener las prevenciones ante un sistema de tormenta que se forma a 800 kilómetros de Acapulco, que podría convertirse en un ciclón tropical.